Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos televidentes. Dos anuncios que consideramos provocadores para la población y un comunicado improcedente e innecesario. Informar que se irá desmontando el subsidio eléctrico a quienes tenemos contrato con la CDE cada 3 meses, es decir, un aumento trimestral de hasta un 60% de la tarifa actual y hasta el 2026, eso es provocador e injusto. Sobre todo cuando las propias autoridades vaticinan tandas de apagones como los que vienen ocurriendo en estos días para los meses de noviembre y diciembre, simple y sencillamente por falta de previsión en la compra de los combustibles para las plantas generadoras, como lo son el gas licuado y el contaminante carbón para la preciosa Punta Catalina. En nuestro programa de hoy vamos a realizar una presentación y análisis sobre el panorama político y los diversos aspirantes que ya se han dado a conocer para alcanzar la precandidatura presidencial, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana. Nos referiremos haciendo una exposición en términos generales y luego en el aspecto individual de la doctora Margarita Cedeño, ex primera dama y ex vicepresidenta de la República, además del ex procurador general, ex ministro de Medio Ambiente y ex senador por Santiago, el licenciado Domínguez Brito, y finalmente de Abel Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados de la República y actual alcalde de Santiago. En ese mismo tenor tocaremos el accionar de la Fuerza del Pueblo y de su líder, el doctor Leonel Fernández, en su periplo por todo el territorio nacional y fuera del país, en actos de juramentación de nuevos miembros de su partido, para luego concluir con el innecesario e improcedente comunicado de la Junta Central Electoral, ordenando las actividades proselitistas para que sean suspendidas inmediatamente. Analizaremos sobre cuáles actividades proselitistas estarían realizando estos aspirantes presidenciales. Analizaremos si en verdad están violando la ley electoral o no. Además, ¿cuál de ellos incurrió en una falta sobre la ley, no así en una violación? Eso lo trataremos en nuestro espacio de hoy, de nuestro programa Glosa. Luego de la pausa, entramos en materia. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Aquí estamos de vuelta ya con todos ustedes, amigos televidentes, recordándoles que nuestro espacio se transmite los domingos a partir de las 10 de la mañana y se retransmite los martes a las 7 de la noche por su canal AME, Canal 47, y también puede vernos a través de la plataforma de YouTube, nuestro programa Glosa. Completado el primer año de gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, se han activado de manera formal las apetencias de unos cuantos políticos para ser candidatos presidenciales en las elecciones que se celebrarán en el 2024, es decir, dentro de 3 años. La actividad política en nuestro país siempre está encendida y se atiza aún más cuando se acorta el tiempo para las elecciones, por lo que no es raro que en la República Dominicana todos se apresuren a dar a conocer sus aspiraciones, donde una buena parte de la sociedad es fanática política, como de la pelota, y donde el presidencialismo caudillista y el clientelismo son determinantes a la hora de elegir el presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los alcaldes y regidores. Tanto es así que ya figuras del PLD han anunciado entre sus seguidores y de manera pública sus apetencias presidenciales. Tales son los casos de Abel Martínez, Margarita Cedeño y Domínguez Brito, entre otros, que aunque no lo han anunciado, se sabe de sus aspiraciones. Si sumamos las diferentes actividades políticas que lleva a cabo el expresidente Leonel Fernández con su nuevo partido Fuerza del Pueblo, esto ha provocado que el propio presidente de la República, quien había dicho que no era tiempo de tocar el tema de la reelección, pues no tuvo más remedio que admitir que lo estaba pensando.
Para analizar los casos hasta este momento conocido, vamos a empezar por el del presidente Leonel Fernández, quien ha mantenido un amplio programa de juramentaciones de nuevos miembros a su nuevo partido, que ha llamado la atención por la cantidad de personas que han tomado la decisión de afiliarse a la Fuerza del Pueblo. En el caso de Fernández, es lógico que desplegar una campaña de conseguir adeptos para su proyecto partidario y presidencial, ya que la organización es la organización más joven en el escenario nacional, con la ventaja de tener a un Leonel Fernández con experiencia de Estado, con gran capacidad política, de un arraigo internacional envidiable, de comportamiento ejemplar y con la salvedad de que los acontecimientos de corrupción que empañan a su viejo partido no le salpica ni le perjudica. Diríamos que por el contrario, su salida del PLD tras las artimañas que se aplicaron para que no fuera candidato de esa organización, le beneficiaron social y políticamente. A partir de entonces era necesario que saliera a las calles a procurar que su nueva organización política fuese creciendo para tener un partido competitivo en el ambiente electoral. En verdad, este accionar de Leonel y la Fuerza del Pueblo de buscar adeptos no es más que una acción proselitista en el verdadero sentido de la palabra. Por otro lado, le tocó llevar una lucha institucional para que se le reconociera como un partido mayoritario, dada su representación legislativa, y así obtener los fondos mayoritarios que aporta la Junta Central Electoral. Evidentemente, que en su periplo en busca de militantes para la Fuerza del Pueblo con sus múltiples juramentaciones, tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos, como hemos visto durante las últimas semanas, le crea un escenario de manifestación política que utiliza para las críticas y sugerencias que considera necesarias hacer sobre el actual gobierno. Sin hacer una campaña abierta para sus aspiraciones presidenciales, estas actividades contribuyen a mantener viva su figura política presidencial, incidiendo en la sociedad dominicana de forma muy diplomática. Además, estas jornadas que realiza para crecer su membresía no la están haciendo los otros partidos, por lo que le da un toque peculiar, original y, si se quiere, para que cada semana la Fuerza del Pueblo y el propio Leonel Fernández estén presentes en los medios de comunicación. Esta presencia en los medios, más allá del cacareo político y del populismo, preocupa a los demás dirigentes de las otras organizaciones, porque por pocos que se juramenten en una sola sesión, la sumatoria de más de 3 o 4 juramentaciones, a veces en un solo día y en diferentes localidades, resulta preocupante, ya que la imagen que deja es muy positiva en el sentido de que lo que se aprecia es la acción de sumar, sumar y sumar. Como dijimos anteriormente, estas actividades son verdaderas actividades proselitistas, pero con la diferencia de que no se hace con una campaña programática de spot de radio y televisión, ni con pancartas, ni mítines en lugares abiertos, ni caravana alguna. Se realizan en locales cerrados y hasta con restricción de público, solo con la presencia de quienes se afilian a la Fuerza del Pueblo y sin presentar ni promocionar ninguna candidatura. Y hablando de sumar, debemos añadirle su labor constante desde su fundación global en el plano intelectual y de formación educativa. Más sus participaciones junto a importantes figuras políticas y de relevancia cultural en diferentes foros nacionales e internacionales, lo que le da un plus, como se dice, a su figura y a su segura candidatura. Como estas juramentaciones y estos encuentros políticos e intelectuales solo lo hace Leonel Fernández, más su experiencia de Estado al haber sido presidente por 3 periodos constitucionales, su preponderancia en la vida política nacional lo ha colocado como el líder de la oposición,
lo que le da una ventaja frente a los demás aspirantes de la oposición y no deja de preocupar a las actuales autoridades del gobierno, ya que sus planteamientos y manifestaciones políticas le tocan de manera frontal al presidente y a su partido. Tal es el caso de su posición en contra de la reforma constitucional. Como dijimos anteriormente, los casos que han salido públicamente dando a conocer sus deseos de ser precandidatos presidenciales son los de Domínguez Brito, Abel Martínez, y hace unos días el anuncio formal a través de las redes sociales del lanzamiento de su precandidatura dentro del PLD de la ex primera dama y ex vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño. Son varias las razones del por qué ellos han salido a dar a conocer sus aspiraciones a poco más de un año de las elecciones. Lo haremos primero en términos general y luego a nivel particular. En primer lugar, la constante presencia protagónica del presidente Luis Abinader, que le corresponde como presidente, ¿no?, en los medios de comunicación y los múltiples anuncios de cientos de obras a ejecutar, le ha proporcionado ser la figura política de mayor relevancia. No por ser presidente, sino por esa constante presencia en los medios. Se ha convertido, de ser así, en el vocero oficial de su gobierno, junto a su esposa y la vicepresidente, quienes se han adueñado de los medios, lo que claramente favorece al partido de gobierno. Ni siquiera las involucraciones de miembros y funcionarios de los diversos actos delictivos que hoy están en proceso les ha disminuido su popularidad. Por el contrario, con la forma de independencia en que el Ministerio Público ha abordado la judicialización de estos casos, le ha granjeado a Luis Abinader un mayor respeto. Es decir, los aspirantes del PLD no quieren seguir dejándole la cancha libre y abierta al gobierno. Pero por otro lado, y en términos generales, tal como expresamos con anterioridad, las actividades constantes de juramentación de ex miembros del PLD que se han incorporado a la Fuerza del Pueblo ha colocado a Leonel Fernández como el principal político de la oposición, sobre todo después de su respuesta al discurso del presidente el pasado 16 de agosto. Y es que el PLD soltó a su libre albedrío a sus miembros luego de la derrota electoral sin que sus principales dirigentes, entendamos, el presidente del partido, Danilo Medina, y el candidato oficial, como lo fue Gonzalo Castillo, pudiesen salir a las calles cubiertos por el manto del fracaso electoral y de la acusación de corrupción de sus más allegados funcionarios y de algunos familiares. Consideramos que quienes pueden salir en nombre del PLD a las calles son aquellos que fueron precandidatos y que fueron despojados de la oportunidad de haber sido candidatos oficiales, ya que esta acción los apartó de las artimañas llevadas a cabo en el traumático proceso de las elecciones pasadas, pero que además se consideraron traicionados y victimizados. Tal es el caso de Domínguez Brito. Además, otros que pueden hacer un trabajo de calle son quienes jugaron un papel simplemente de estar junto a los candidatos en la campaña o de quienes aspiraron a otros cargos y que salieron airosos, como lo es el caso de Abel Martínez. Yendo a los casos particulares, debemos de considerar a la doctora Margarita Cedeño, quien con su experiencia de Estado de casi 20 años, y digo 20 años ya que primero estuvo en la Consultoría Jurídica de la Presidencia, luego primera dama de la República por 8 años y finalmente vicepresidente de la República por 8 años más. Manejó diferentes estamentos y presupuestos que le permiten, junto a su preparación académica, ser la más potable, reiteramos, desde el punto de vista profesional y de experiencia de Estado, es la más potable. Vamos a ver este video que ella realizó para las redes sociales anunciando su precandidatura o sus aspiraciones a ser precandidata
presidencial por el PLD. Nuestro país se merece un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana, tu presidenta, porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana, porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría, quienes ahora, para llegar a fin de mes, tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos, en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando y los más necesitados no reciben el apoyo al que estaban acostumbrados. La ciudad es estresante, los campos están abandonados a su suerte y la incertidumbre del mañana crece, generando mucha ansiedad. Nuestro país se merece un liderazgo capaz, probado y más humano, para que juntos trabajemos por una República Dominicana donde ustedes, los ciudadanos, sean el centro de todo accionar. Ustedes me conocen, saben que cuando asumo un reto es para hacerlo bien y sobre todo en favor de todos y todas, sin excepción ni discriminación. Voy a recorrer una vez más cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos y tus necesidades. Voy a ser la principal aliada de tus sueños. Quiero que volvamos a la felicidad, a la solidaridad y al optimismo para hacer realidad un país más grande, más incluyente, más vivible, en fin, un futuro mejor y más seguro para todos y todas. Ven conmigo, acompáñame. Tú y yo haremos historia. Debemos considerar que la doctora Cedeño se convierte en la primera mujer aspirante a la presidencia de la República con relevancia y arraigo digno de tomar en cuenta por todo lo antes que hemos dicho. Reiteramos, con relevancia, incidencia pública y conocedora del Estado dominicano. Parecería que su anuncio por las redes sociales fuera lo que provocara al más reciente comunicado de la Junta Central Electoral con respecto a las campañas a destiempo. Del comunicado hablaremos más adelante. Decimos esto sobre la manifestación pública de la doctora Cedeño porque ya antes Domínguez Brito lo había manifestado, al igual que Abel, en diferentes entrevistas, en diferentes reuniones de sus allegados políticos con amigos y familiares, y durante todo este tiempo la Junta Central Electoral no había dicho nada. Domínguez Brito, por su lado, tiene la obligación moral, aparte de su apetencia política, de volver con su precandidatura, ya que tiene un grupo de hombres y mujeres que conforman una sólida estructura política que no los puede soltar para que otros se adueñen de ellos. Ha cometido ciertos yerros, lo que no vamos a mencionar en esta evaluación nuestra, ni de él ni de los demás. Los puntos que consideraremos negativos no lo vamos a tratar por ahora, solo entender las razones de sus anuncios en esta fecha. La figura de Domínguez Brito muestra ser una persona de carácter controlado y ecuánime, elementos importantes en un aspirante a la presidencia. Tiene una muy buena experiencia gubernamental, ya que ha ocupado diferentes carteras y ministerios sin que haya sido señalado en algo negativo. Su nivel de aceptación es considerado como favorable para una candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El tercer caso es el de Abel Martínez, otro político de gran capacidad,
de temperamento enérgico y con experiencia legislativa y ahora municipal, lo que demuestra en él su gran capacidad de concitar el apoyo necesario para ganar candidaturas electivas, cosa en la que los demás de su partido hasta ahora, aspirantes declarados, no la poseen. Vamos a ver este video de Abel Martínez, donde en un encuentro con simpatizantes, pues anuncia el hecho de ser también aspirante a ser precandidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato presidencial. Veamos a Abel Martínez. Aspiramos en el 2020 y ustedes saben qué pasó, que ganamos en el 2020 y junto al partido fundado por el profesor Juan Bosch y junto a la dirigencia del partido comprometido con este país, junto a cada uno de ustedes, estamos aspirando a presidente en el 2024 y vamos a ganar con la estrella amarilla. Vamos a ganar las próximas elecciones. Hasta la victoria, compañeros. Seguimos para adelante. Muchas gracias. Bueno, su gestión como alcalde de la ciudad de Santiago le ha dado un reconocimiento a nivel nacional, sustentado en dos principales acciones. Una, la limpieza que muestra la ciudad y el embellecimiento de la misma con diferentes acciones palpables y aplaudidas, no tan solo por los ciudadanos santiagueros, sino por toda la población regional y nacional. Esa población regional y nacional también le ha reconocido y valorado positivamente su accionar frente a la gran masa de indocumentados haitianos que habitan ilegalmente en Santiago de los Caballeros. Ahora bien, en los casos de Domínguez Brito y el de Abel Martínez existe algo muy particular con lo cual deberán luchar sin sangrar. Y es que ambos son de Santiago y su primera batalla será ganar su precandidatura en la tercera provincia con mayor cantidad de votantes. De este aspecto y del comunicado de la Junta Central Electoral sobre las actividades políticas que ellos consideran a destiempo, estaremos dando nuestro punto de vista en el próximo segmento de nuestro programa Glosa. Ya volvemos. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Como dijimos en el segmento anterior, Abel Martínez y Domínguez Brito tienen algo especial con lo que tendrán que lidiar para conseguir ser el candidato oficial del PLD para la presidencia. Esto no significa que el enfrentamiento será solo entre ellos dos. No. Aparte de la lucha interna con los demás aspirantes como es Margarita Cedeño y las eventuales postulaciones del propio Gonzalo Castillo, el eterno aspirante Temístocles Montaz, el ex titular del Ministerio de Trabajo, la ex titular Marixa Hernández, y a los exministros de Educación Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret, la lucha entre estos dos santiagueros por obtener la candidatura puede crear una grieta interna un poquito peligrosa en Santiago con ellos dos y dentro del partido, ¿no? Ambos tienen la ventaja de ser figuras que se conocen a nivel nacional por sus anteriores posiciones dentro de los gobiernos del PLD y en el Estado Dominicano. Esta población es muy buena para quien salga electo, la población de Santiago, pero también les divide a lo interno en una primaria. Aparte de la población de votantes, ambos representan la misma clase oligárquica de Santiago, lo que también es muy bueno para quien gane, pero es difícil conquistarles en su totalidad. En este aspecto de apoyo logístico de esta clase empresarial y social que rige los destinos de Santiago frente a una eventual candidatura presidencial de uno de ellos, es seguro que jugará un papel importantísimo quien mayor apoyo popular tenga entre los ciudadanos. Ya veremos una serie de encuestas al respecto. Si bien es cierto que será la militancia nacional la que elegirá al candidato, insistimos en que Santiago es determinante
por ser la tercera provincia con mayor cantidad de votantes en sentido general. Claro, esto es así, eso es así, pero, ¿cómo diríamos? Si no se decide de otra forma, si no se hace una elección del candidato fuera de unas elecciones internas, como pasó con el caso de Gonzalo Castillo. Vamos a analizar lo que ha dicho la Junta Central Electoral en su comunicado de fecha 30 de septiembre del presente año, lo cual dice la Junta Central Electoral es que manda a detener toda actividad proselitista que se haga para promover aspiraciones políticas, acogiendo lo que dice la Ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como la Ley 15-19 que trata del régimen electoral, los periodos de precampaña y de campaña. Lo segundo es sobre las sanciones que se le aplicarían a los aspirantes a ser precandidatos y finalmente candidatos oficiales para ser electos si inician a destiempo una campaña política o actividades proselitistas. Vamos a tratar de entender en qué consiste una actividad proselitista. El proselitismo es la actividad que realiza una organización o una persona para concitar apoyo para llevar a cabo un determinado propósito. El proselitismo estaba en principio ligado a la religión, ya que el trabajo de viajar, reunir y tratar de convencer a ciudadanos a seguir sus principios era una actividad proselitista. En el caso político, y a lo que se refiere la ley, es sobre aquellas actividades que realizan los partidos políticos para aumentar su membresía, como es el caso de la Fuerza del Pueblo, o los aspirantes políticos para convencer y ganar seguidores que apoyen sus candidaturas, en este caso las precandidaturas, para ganar las elecciones y ser presidente, vicepresidente, senador, diputado, alcalde o regidor. En estos casos tenemos a Brito, a Martínez y a Cedeño. Veamos pues, ¿han violado estos partidos y sus aspirantes la ley electoral? Consideramos que solo una persona ha incurrido en una pequeña violación a esta ley y los reglamentos. Lamentablemente creemos que la ex vicepresidente de la República, la doctora Margarita Cedeño, cometió la falta de hacer un anuncio publicitario grabado y llevado a las redes sociales anunciando claramente sus aspiraciones para ser presidente de la República. Y decimos que cometió una falta, ya que hasta el momento los otros elementos que la propia ley señala, ni ella ni los demás aspirantes han incurrido en estos. ¿Cuáles son esos elementos que específicamente señala la ley que está prohibido hasta que se dé apertura oficial de la precampaña en el mes de julio del 2023? Bueno, la ley prohíbe eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral como son las vallas, los afiches, las pancartas en espacios y lugares públicos, así como también prohíbe la promoción de los aspirantes en la radio, televisión, redes sociales y cualquier otro medio masivo. Solo la doctora Cedeño utilizó las redes sociales para presentar un anuncio de sus aspiraciones políticas y aún nos preguntamos, ¿es un anuncio de una campaña proselitista lo que hizo Margarita? Entre paréntesis y sin perder el hilo, esa presentación no dice ni da señales por cuál organización política ella aspiraría. Algo extraño. Pero eso podría ser utilizado para explicar que no es una campaña política. Es solo una libre manifestación pública de sus aspiraciones a ser candidata presidencial, nada más. Seguimos con nuestra reflexión. Actualmente estamos frente a dos realidades parecidas pero distintas. Estamos en la presencia de dos acciones políticas diferentes. Una es la del partido Fuerza del Pueblo con su presidente Leonel Fernández
y la otra es la que llevan a cabo Cedeño, Brito y Martínez. En el primer caso del expresidente Leonel Fernández, nadie le puede impedir, ni ninguna ley le prohíbe encabezar los actos de juramentación que realiza aquí y fuera del país, ya que su proselitismo consiste en sumar adeptos a su proyecto político y lo realiza, como las demás actividades de los otros aspirantes, en lugares cerrados. Además, de acuerdo con sus palabras, estas actividades les fueron anunciadas a la Junta Central Electoral en el mes de mayo por correspondencia, de manera que la Junta Central Electoral tenía conocimiento sobre estas. Pero además, no está presentando ni promoviendo ningún candidato. Y es una labor que debe hacer el partido para conseguir la membresía necesaria para solicitar su reconocimiento a participar en las próximas elecciones. Y eso es totalmente razonable. Es más, la propia Constitución le avala a realizar libremente todas las reuniones de cualquier índole que sea, tanto a la fuerza del pueblo para conseguir simpatizantes como a todo aquel que aspira a un cargo electivo, como son Margarita, Abel y Domínguez Brito. El artículo 48 de la Constitución reza sobre la libertad de reunión lo siguiente: toda persona tiene el derecho de reunirse sin permiso previo, sin fines lícitos y con fines lícitos y pacíficos de conformidad con la ley. Más claro ni el agua. Y en el artículo 49 dice: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Vamos a recordar que tanto Domínguez Brito como Abel Martínez han manifestado en encuentros con simpatizantes sus deseos de ser presidente de la República. Todas las actividades proselitistas, porque ciertamente son proselitistas, no han faltado a la ley en ningún momento, ya que no se han realizado en eventos multitudinarios como lo especifica la ley, ni hemos visto campaña formal por la radio, televisión o en las redes sociales o en medios masivos que obedezcan a un plan estratégico de lanzamiento público a candidatura alguna. Lo que se expresa en una entrevista de radio o de televisión o por las propias redes sociales están avalados por el artículo 49 de la Constitución, que habla sobre la libre expresión. Usted puede pensar en ser presidente y decirlo y comunicarlo sin cometer ninguna violación, y puede opinar sobre sus aspiraciones sin cometer ninguna infracción. Es por todo esto que decimos que, si bien es cierto que tan solo es un comunicado de advertencia, no obedece a la realidad de los hoy aspirantes como para ordenarles a suspender algo que no es ilícito. Y citamos: cesar en lo inmediato las actividades proselitistas para promocionar aspiraciones políticas, dice el comunicado. Lo que estamos viendo son simples ejercicios de manifestaciones libres de sus aspiraciones, sin vallas, sin pancartas, ni anuncios formales de radio o televisión, y siempre en grupos minoritarios que no llegan a ser considerados masivos. Y de esto ocurrir, tiene la Junta Central Electoral que suspender inmediatamente, ya que algún movimiento externo puede cometer la falta, o bien, si ha sido sistemático o reiterativo, entonces proceder con las pruebas necesarias para propiciarle una sanción. Finalmente, queremos opinar sobre las sanciones, precisamente, que señala la Junta Central Electoral en su comunicado de acuerdo al artículo 78, numeral 8, donde se señala sobre la inadmisibilidad de la candidatura como una sanción. Es decir, no admitir la candidatura si usted comete un error en eso de hacer una campaña previa. Nada más inconstitucional. Nada más inconstitucional. El artículo 22 sobre los derechos de los ciudadanos
en su primer acápite, que está dentro de la Constitución de la República Dominicana, establece el derecho de elegir y ser elegible, y solo se pierde de acuerdo al artículo 24 sobre suspensión de los derechos de ciudadanía en los siguientes casos. Primero, condenación irrevocable a pena criminal hasta el término de la misma. Segundo, interdicción judicial legalmente pronunciada mientras ésta dure. Tercero, aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo. Y cuarto, violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada. En ninguno de los casos aquí presentes de estos aspirantes y del accionar de la fuerza del pueblo se puede apreciar violación para pérdida del derecho ciudadano de elegir y ser elegible. Y con respecto a la sanción de 1 a 200 salarios mínimos, bueno, es factible. O cualquier otra condena que no sea violar el derecho de ciudadanía de ser electo. En conclusión, consideramos que tanto la fuerza del pueblo puede continuar con sus actos de juramentaciones de nuevos miembros, como bien los aspirantes a las precandidaturas de los diferentes partidos pueden realizar sus encuentros en locales cerrados en busca de apoyo electoral, siempre y cuando no se haga multitudinariamente o en un espacio abierto con spot de radio, televisión, ni que utilicen vallas ni afiches, lo que dice el reglamento, lo que dice la ley. Las expresiones fruto de preguntas de entrevistadores o reporteros sobre posibles candidaturas no constituyen, a nuestro parecer, violación a la ley electoral, sino más bien el pleno ejercicio constitucional de la libre expresión. Estamos en democracia y se debe respetar la Constitución y las leyes. Continuamos con nuestro programa Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bueno, el sistema eléctrico nacional no acaba de cuajar y solucionar este problema que padecemos desde décadas sin que las diferentes alternativas que se han implementado en nuestro país haya contribuido a que en la República Dominicana disfrutemos de un sistema de energía eléctrico sin penurias. Gobiernos vienen, gobiernos van, gobiernos vuelven y nada de una solución definitiva para eliminar los apagones, y tampoco existe política clara para que la tarifa sea estable. No fue nada agradable la noticia de la Superintendencia de Electricidad que contempla a partir de octubre, oigan bien, aplicar un ajuste a la tarifa eléctrica para los usuarios regulados, es decir, aquellos que pagamos la luz por medio de contrato, lo que podría traducirse, lo que se traduce como un aumento en la factura. Este proceso, oigan bien, se llevará a cabo cada 3 meses hasta el 2026 para que los dominicanos de clase media y no los empresarios que gozan de múltiples privilegios nos vayamos adaptando a una tarifa más cara cada 3 meses. ¿Escucharon bien? Tendremos que adaptarnos, no sé cómo, a pagar más dinero cada 3 meses por la factura de electricidad hasta el 2026. Pero eso no es todo. Ir desmontando ese subsidio a los que tenemos contrato con la CDEE se traduce en pagar más. Se le suma a esto la otra infausta noticia por parte de un grupo de organizaciones del sector social del Pacto Eléctrico, quienes anunciaron un aumento de más de un 60% a la tarifa. Es decir, que vamos a pagar la tarifa más cara. Hasta aquí solo parecería que es un problema de costo. La energía que hoy demandamos será más y más y más y más alta.
esto pudiese pasar por alto, ya que lo harán de manera pausada, chin a chin, para que ni lo sintamos. Lo grave e irritante es que en la realidad, es decir, hoy en día, estamos recibiendo apagones de hasta 3 y 5 horas. Nos suben la tarifa y nos dan menos energía eléctrica. Lo primero es que si se van a desmontar los subsidios, deben empezar por los grandes emporios que tienen, aparte de subsidio eléctrico, tienen un subsidio en los combustibles y en otras ventajas más. Y aún así, estas empresas no tienen precios competitivos con los productos importados. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿dónde es que está la ventaja de subsidiar a estos empresarios para que los productos que ellos fabrican sean tan caros? ¿Dónde es que la población se beneficia? ¿Cuál es la ventaja de que el Estado dominicano le subsidie una producción que no se refleje en bajos precios para los ciudadanos dominicanos? La verdad es que no entendemos. Lo que sí sabemos es que nos cobran más dinero por menos servicio. Fácil de comprender. Ahora, ¿por qué los apagones? Me quedé sorprendido cuando pude saber tan fácilmente las razones de los apagones que hoy sufrimos frente a esta ola de calor asfixiante en nuestro país, bueno, y en todo el planeta. La verdad que fue tan sencillo conocer las razones que hasta me preocupé. Porque, ¿por qué las autoridades dieron tan rápidamente respuestas y justificar la falta de capacidad de generar la cantidad de energía demandada por la población? Primero vemos las causas señaladas y en ellas vamos a encontrar quiénes podrían ser los responsables y así las razones que serían razonables, y repito, las razones que serían razonables como para no culpar a las actuales autoridades. Observen bien, la primera excusa o razón es el aumento de la demanda de la población de energía eléctrica fruto de las altas temperaturas. Es decir, entre nuestros abaniquitos, nuestras neveras, nuestros acondicionadores de aire, la población está consumiendo más energía. En tal caso, eso no es raro, ya que en ciertas épocas del año se pueden verificar aumento y disminución de demanda energética, lo cual se planifica y se calcula. Es decir, ha habido falta de previsión y planificación. Otra excusa o razón depende, si está en el lado del consumidor es una excusa, pero si está en el lado de las autoridades, pues ellos lo ponen como si fuera una razón para considerar una u otra cosa, si usted lo ve como razón o como excusa. Bien, en fin. La otra es la falta de combustible para la generación. Los combustibles son el gas natural y el carbón. Esta falta de combustible tiene dos razones o excusas a su vez. Según el ministro de Ingeniería y Minas, el señor Antonio Toñito Almonte, dice que el principal abastecedor de gas natural, que es la AES, tuvo un accidente en una de sus plantas, lo que obligó a que generadores del país operaran con baja capacidad. Buena razón, pero no buena excusa. Es decir, solo se compra lo que se necesita en el día a día y no se prevé compra para futuro y cubrir cualquier percance. El ingeniero Ramón Alburquerque había manifestado que cuando se estaba conformando el gabinete para el nuevo gobierno del PRM, ante la información del presidente Luis Abinader de que nombraría a Toñito Almonte en el Ministerio de Ingeniería y Minas, él le manifestó, Alburquerque le dijo al presidente que Toñito era una persona muy inteligente, pero que no tenía la preparación ni la capacidad para dicho ministerio. Saquen ustedes sus conclusiones a esta afirmación. Continuemos con nuestro programa. La otra razón o excusa de la escasez de combustible para la generación fue la falta del carbón para nuestra querida Punta Catalina.
ya que su único suplidor, escuchen bien, su único suplidor no pudo entregar en el pasado mes de agosto la carga establecida y contratada y no pasa nada, no le ha pasado nada. Es decir, que la apreciada Punta Catalina depende de que si el suplidor único y exclusivo, si se enferma, no tenemos quien nos atienda. Y no hay ninguna sanción para esa falta de entrega del carbón a la Punta Catalina. No pasa nada. A esta no le vemos razón, pero sí una buena excusa. De acuerdo a informaciones obtenidas, oigan bien, de fuentes especializadas en el área, la información que tenemos es que Punta Catalina tiene carbón para operar menos de un mes más. Menos de un mes más. Claro, o disminuye su producción, lo que significa apagones frecuentes, o colapsa totalmente y tendremos un apagón general o blackout. No vamos a pecar de ingenuos y desconocer que estas contrataciones fueron realizadas por las pasadas autoridades. Pero aún así, se debe prevenir con antelación cualquier percance. Ambas autoridades son las responsables, las pasadas y la presente. Y si vamos a pagar una tarifa más cara, con más apagones de entre 3 y 5 horas, que sepan las autoridades que esto irrita a los dominicanos de mala manera y podrían tener estallidos sociales, los cuales ya se han advertido por otras razones. No es aceptable que 5 centrales de generación eléctrica del país tuvieron déficit de producción por la falta de combustible y algunas permanecieron apagadas por más de 24 horas. Además de los tradicionales problemas de transmisión y distribución. No sabemos a cuál década del siglo pasado nos estaremos remontando. Lo que se presenta como el panorama futuro no es nada agradable. Estamos de acuerdo en que la anhelada Punta Catalina y su historial de corrupción y su maldición de contaminación está supliendo la producción de cerca de 15 generadores que salieron del mercado, lo que la convierte en la principal generadora del país, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Su combustible, que es el carbón, no es un producto que se va a adquirir de hoy para mañana en una tienda que lo tiene allí almacenado. El carbón hay que explotarlo, sacarlo. Vean esas minas de carbón y esa inversión para producirlo, esa inversión solo se hace cuando se tiene contrato de compra seguro, contrato de compra asegurado. Y esa explotación amerita una serie de condiciones y exigencias, pero sobre todo necesita tiempo para su obtención. Y tiempo es lo que no tenemos. Digo, si es que tenemos el dinero suficiente. Es por ello que se proyectan apagones para los meses de noviembre y diciembre, tan agudos como en aquellos momentos desagradables. Nuestro llamado al señor presidente Luis Abinader para que se reúna con sus funcionarios del sector eléctrico y realicen una maniobra para evitar el colapso en nuestro país y evitar también un estallido social. Ojalá se encuentre un suplidor que nos ayude y pueda darnos en este mes de octubre el carbón y el gas natural para que las plantas generadoras trabajen a toda capacidad. Y claro, el ministro Antonio Almonte aclaró que no es competencia de la institución que dirige, el aumento de la tarifa eléctrica, sino que en caso de que se produzca cualquier variación en el precio, eso le compete a la Superintendencia de Electricidad fijar una posición al respecto, ya que el órgano regulador del sistema es el órgano regulador del sistema eléctrico. Bueno, que Dios nos ilumine. Aquí nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerde que estamos en YouTube
y cada domingo a las 10 de la mañana y retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME Canal 47. Nos encontramos la próxima semana. JM Hidalgo se despide. Producciones Mapén presentó Glosa con JM Hidalgo.